Y hoy es viernes y es el último viernes del mes de septiembre, penúltimo día del mes. Así es que vamos a entrar en materia. Don Julio César Cueva García, ¿cómo le va, mi estimado Julio César? ¿Cómo está y cómo nos está receptando? Andrés, qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias por la invitación. Yo muy bien. Alcides, buen día. ¿Qué Hugo, un abrazo. tal, Julio Buen día. César? Ya Buenos está con días, Julio. nosotros también el doctor Hugo Landívar, por si acaso, ingeniero. Ah, El magnífico. abogado, Entonces, mejor dicho. el abogado Hugo Landívar, un gran saludo para Está Huguito. por Espero que Zoom. le haya ido muy bien ayer con su diligencia. Está por Muchas Zoom. gracias. Muchas gracias, Ya, Andrés. perfecto. Sí, Julio César, bienvenido. Gracias. Todo bien, con Café Conquistador para empezar bien la mañana. Y ojalá que Julio César nos visite en la cabina para que se tome un café conquistador. Para darle un kit de café conquistador a Claro. don Julio César Con, Cueva, ¿no? con todo gusto me avisa porque no sea que vaya yo y ustedes estén en Zoom, pues no. No. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. No. Oiga, a propósito, entremos en materia antes de ir con Alcides y con Hugo, con las preguntas. La justicia pone en jaque al Consejo de la Judicatura, ¿sí? Titula uno de los diarios guayaquileños el día de hoy, El Expreso. Pregunto, el tema de la vocal del Consejo de la Judicatura o consejera Marisol Barreno, ya ahora este juez Macías que anda en todas, juez de Portoviejo, como nos decía ayer Alcidito, le ha sacado una orden de prisión a la vocal del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que controla a la justicia, pero ahora la justicia, o un juez, digamos, juez bastante polémico, le saca a ella orden de prisión, doctor Julio César Cuevas. Sí, pero la verdad es que yo no creo que esas sean situaciones consumadas, porque desgraciadamente la justicia es una de las instituciones que más se mueve al ritmo y al calor de la política. Creería que habría que ver, lamentable tener que decir esto, pero esa es nuestra verdadera idiosincrasia, el resultado de las elecciones del 15 de octubre, porque dependiendo de quién ganen, el que gane, me refiero más a la candidata que al candidato, ¿no? Al candidato no lo veo metido en eso, a la candidata sí. Van a tratar de, obviamente, pescar a río revuelto, ¿verdad? Tratar de incidir en los unos para favorecer a los otros, pero ya si te favorezco tú me quedas debiendo. Desgraciadamente esta gente piensa así. En todo caso, habría que ver qué pasa. Respecto del juez, más allá de lo que haya hecho, creo que debió excusarse. Yo pienso que él debió excusarse porque era público y notorio que había un conflicto y una bronca directa, personal entre ellos ya, por el tema de que lo sacaron, él tuvo que demandar para que lo restituyan. Entonces, ahí creo que lo correcto era que el juez se excuse, porque por mucha razón que tenga en cuanto a llamarlo a juicio, no discuto eso, no estaba en la audiencia, o en aceptar la petición de fiscalía de dictar la prisión preventiva, ya por mucho que eso haya sido en derecho, el conflicto que ellos tenían ya mancha un poco de la imparcialidad del juez. Pero había otro problema, que si el juez se excusaba, cualquiera de los otros jueces a quienes les hubiera tocado resolver esto, ya también estaban contaminados, porque todos, ahí están todos los que se beneficiaron de esta resolución del Consejo de extenderles a ellos el nombramiento hasta que cumplan 9 años en el cargo. De tal manera que fue una situación muy difícil en la que se puso a la justicia. Por un lado, hay un juez que tenía un conflicto que justificaba, en mi opinión, que se excuse, pero por otro lado, a los que les hubiera tocado resolverlo ya estaban contaminados con una resolución que los benefició, justamente por parte de las personas a quienes ellos hubieran tenido que juzgar. Lamentable que la justicia caiga en esta situación. Es vergonzoso, lo puse yo en las redes. Yo honestamente siento A vergüenza las como 8 de la mañana abogado. con 43, con Alcides Montilla García. Gracias, doctor. Buenos días. Así de buen Pero día. vamos al contenido, pues, más allá de que se diga que ha sido una especie como de venganza o desquite, pero vamos al contenido. Barreno merecía estar en la cárcel. No conozco los fundamentos de la fiscalía. Medio escuché algo por ahí. Hay 3 fundamentos para que usted le dicte a alguien una prisión preventiva. Porque se va a fugar y no va a estar para el juicio.
No creería que sea ese el caso porque la pena, entiendo, no supera los 5 años y por lo tanto es susceptible de suspensión condicional de pena. En consecuencia, aun cuando la condenaren, ella hubiera estado libre, no tiene proporcionalidad que se fugue. Porque cuando la condenen y tenga que cumplir la pena, no la va a cumplir. En este caso, si hay posibilidad de suspensión, no va a estar en la cárcel. Y la tercera que pudiera ser, y de hecho creo que es el motivo por el cual se dicta la prisión, es que la persona pueda tratar de alguna manera de destruir, dañar, contaminar evidencia. Y cuando hablamos de evidencia o de pruebas, hablamos de los testigos también, ¿verdad? Creo que de eso ellos sí dieron algún tipo de indicio de querer en cierta forma incidir en eso. Y eso sí es un justificativo para una prisión preventiva. Pero el juez Macías la endilga, la acusa de presunto tráfico de influencias en el grado de coautores y cómplices. Bueno, es que si usted tiene una reunión en donde usted está tratando de hacer que alguien haga algo que no debería hacer, usted está dentro de esa conducta. Y de lo que entiendo hay un video y alguien que ratifica que fue quien grabó el video para darle, obviamente, pues valor probatorio al video al respecto de eso. Pero ahí hubo también otro tráfico de influencia, en mi opinión, cuando ellos, de una forma u otra, ¿verdad?, hacen una resolución para dejar más tiempo a los jueces en el cargo y después recusan al juez Macías para que sean esos otros jueces a quienes ellos han favorecido los que les resuelvan su situación jurídica. Eso es una forma también de tratar de conseguir impunidad, pero sobre todo habría que investigarlo con detenimiento, una forma de tráfico de influencia. Ahí también tiene que actuar la fiscalía, no solo en este caso. La vocal Barreno ha presentado un habeas corpus para dejar sin efecto la orden de captura. ¿Cree que tenga éxito? En el Ecuador se ven burros volar, por lo tanto es de difícil pronóstico. Es difícil pronóstico, pero lo que sí le puedo asegurar es que quien tiene un cargo como ese en el Consejo de la Judicatura puede ofrecer casi que cualquier cosa a nivel de la justicia con tal de obtener un beneficio. Y lo que tiene que hacer la Fiscalía es estar atenta en caso de que se otorgue el habeas corpus, si se hace en derecho o hay alguna cosa por detrás, como cargo o algún beneficio de alguna acción disciplinaria que de repente aparezca archivada o cosas por el estilo. Ese es el modo operandi ahí arriba, desgraciadamente. Que se La, tiene la, que acabar además, ¿no? la vocal Barreno ha cuestionado al juez Macías. Claro, como ya hemos dicho ahora, puede que así sea, ¿no? Puede que sea así sea, ¿no? Porque las pasiones humanas no, nos llevan a ello. Pero, pero yo le pregunto, ¿qué quiere la vocal Barreno? ¿Quiere a un juez benigno para que le dicte bonitas cosas y salga libre? Tampoco así, pues, distinguido doctor, pues, ¿no? Es normal que a uno no le guste el juez que no le da la razón. Eso nos pasa a todos. A los abogados también nos pasa, pues no nos gusta el juez que no nos da la razón. No significa que el juez esté equivocado, no tampoco significa que el juez sea enemigo de la parte o enemigo del abogado, ¿verdad? Y cuando usted está en esas alturas, muchas veces, desgraciadamente, el ecuatoriano está muy dado a que cuando tiene un par de gramos de poder se siente intocable y cuando alguien le quiere hacer algo se siente ofendido. Creo que ese es el caso de la doctora, pero pienso que cuando usted sale en un video, más allá de que lo lleven a juicio, más allá de que lo investiguen, lo correcto, claro, en el Ecuador eso no se ve, lo correcto es que usted se vaya. Ya lo descubrieron, ya lo cogieron, como se dice vulgarmente, en roja. Lo correcto es que usted por lo menos por dignidad se vaya, pero la pregunta es, cuando usted gana $4,000, que no es que sea una fortuna, y supuestamente solo gana eso, ¿por qué se aferran tanto al cargo? ¿Por qué es tan importante el cargo? Eso es lo que eso es lo que hay que decirle a la gente. ¿Por qué un cargo de $4,000 es tan importante? Créanme que si yo tuviera un cargo de $4,000, a la primera que tengo un problema me voy. No justifica, honestamente. Salvo que haya algo detrás, y eso es lo que se está investigando. Doctor Cueva, permítame otra pregunta antes de darle paso a nuestro compañero el abogado Hugo Landívar y cambiando de tema. ¿Qué le parece este anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos a través del secretario Anthony Blinken, que ha anunciado que va a recompensar con 5 millones a las personas que entreguen información que permitan arrestar o condenar a los responsables del crimen de Fernando Villavicencio? Y adicionalmente, estoy leyendo una información de Madrid, de España, adicionalmente Estados Unidos va a entregar una segunda recompensa de 1 millón para quien permita identificar o localizar a estos individuos. La pregunta, regularmente Estados Unidos no recurre a recompensa pues para
capturar a estos grandes delincuentes, pues. Acuérdese que la única vez, yo recuerdo, la única vez que lo hizo fue en el caso del Chapo Guzmán, que también dio 5 millones. Y la otra pregunta, ¿qué significa o qué significó Villavicencio para el gobierno de Estados Unidos, doctor? A ver, casi que has resumido mi contestación, porque eso es exactamente lo que yo pienso, que el gobierno de Estados Unidos ofrezca por un candidato presidencial que no es de los Estados Unidos una recompensa, significa que la orden vino del exterior. Es más, yo te aseguraría que ellos ya prácticamente saben quiénes son. Lo que no tienen son las pruebas, están buscando es las pruebas. Y lo que están pidiendo son las pruebas. Primero. Segundo, la cuantía, y se lo acabo de decir a un reportero que antes de esta entrevista me llamó, la cuantía de Estados Unidos, ese nivel de cuantías, la ofrece únicamente a nivel de cabecillas ya de grupos importantes de narcotráfico. Tú lo has dicho muy bien, el Chapo Guzmán. Eso significa que ellos tienen una sospecha de dos cosas básicamente. Uno, que es a ese nivel de donde sale la orden, y dos, que de donde sale la orden afecta a intereses norteamericanos. De lo contrario, el gobierno no va a poner 5 millones de dólares. ¿A cuenta de qué? Entonces, son dos cosas importantes que hay que saberle dar la lectura. Que ofrezcan plata en ese nivel significa que es plata de los contribuyentes norteamericanos, ¿no? Significa que quienes están detrás son gente que está afectando intereses norteamericanos. Y dos, que hay un nivel de cabecilla de narcotráfico. No digo que sea narcotráfico, pero a nivel de cabecilla de narcotráfico el que dio la orden. Lo que necesitan son las pruebas. Y eso es gravísimo. Pero oye, ¿y eso cómo ha caído acá? Es un respaldo a la investigación. Eso es importante porque es un respaldo a la investigación. Porque ya de tenerse las pruebas y de descubrirse, eso es un mensaje también a la justicia ecuatoriana. En caso de que se los tenga que juzgar aquí, o los mandan presos o los presos van a ser ustedes. Y eso lo tienen que tener claro los jueces y los fiscales. Que Estados Unidos meta plata y meta al FBI es para no jugar. Tienen que tener mucho cuidado. En todo caso, es a ese nivel en que yo creo que los norteamericanos ya sospechan que se dio la orden y evidentemente es alguna organización que ha afectado o afecta con su trabajo intereses norteamericanos. No hay otra forma de que ellos hayan podido, porque ellos también tienen que justificar esta recompensa ante los taxpayers, ¿no? Ante los ciudadanos que pagan impuestos. 8 de la mañana, 52 minutos, 8 de la mañana, 52 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Julio César Cueva García, penalista de la localidad. Las preguntas con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo, adelante. Muchas gracias, Alcides, Julio César. Estoy de acuerdo con lo que hay fiestas acerca de los 5 millones de dólares. La verdad es que llamó mucho la atención y creo que va a tener muchas consecuencias en el país esta recompensa, que es la más que yo he escuchado, por lo menos en el Ecuador, o que se ha dado. Corrígeme si estoy equivocado, que nunca se ha dado algo parecido. Creo que hemos llegado a 5.000 o 10.000 dólares, ¿no? No, y no solo eso, no recuerdo yo que el gobierno norteamericano haya puesto plata para un caso que normalmente debería ser interno. Por eso pienso que este tema trasciende y afecta a intereses norteamericanos. No hay otra manera que ellos pongan plata. Correcto. A ver, cambiando de tema, Julio César, el día de ayer el señor Allen Berbera ha, entre comillas, reculado, no permitiendo la veeduría. Pero sabemos muy bien que en el tema político, sabemos muy bien qué es lo que está sucediendo. ¿Tú crees que este acto de él el día de ayer de suspender la veeduría en algo va a mermar la situación o lo que resuelva la Corte Constitucional o a su vez en la parte penal, Julio César? Yo creería que no, pero sobre todo, Hugo, yo esperaría que no. Yo no voy a ser muy sincero, yo soy amigo de Allenberg y de Gutenberg, le tengo mucho aprecio a ambos, pero una cosa es la amistad y otra cosa es el país. Y hay que decirlo así como son las cosas. O sea, pienso que si lo hicieron como una especie de atenuante, tal vez para que en lugar de que sea una destitución y no un llamado de atención, no sé qué tanto incidencia tenga en la Corte, pero si tú me preguntas, yo creo que se tiene que sentar un precedente. El incumplimiento está ahí y el incumplimiento tiene que ser severamente sancionado por el bien de la institucionalidad del país. Olvidémonos de quiénes son las personas. Lo que tenemos que hablar y empezar a hablar en este país, Hugo, es de tener institucionalidad. No la tenemos. Lo único que creo que medio tiene institucionalidad es la Corte Constitucional, pero la va a perder en caso de que no tenga la mano dura que se requiere para sentar un precedente. Y sobre todo tiene que hacerlo antes del 15 de octubre, que yo creería que es lo que se está tratando de hacer probablemente es
esperar que pase el 15 de octubre para ver quién llega y dependiendo de quién llega, entonces decir, bueno, si llegó el candidato, no, aquí no hay pues mayor incidencia política, entonces podemos actuar libremente. Ah, pero si llega la candidata, ¿sabe qué? Nos van a tratar de muñequear y yo creo que eso no debe permitir la Corte. La Corte tiene que hacerlo antes de que ocurran dos cosas. Uno, el 15 de octubre y dos, antes de que ellos terminen de sentar al Contralor. Lo tiene que hacer la Corte por sanidad del país, por institucionalidad y tiene que ser un precedente severo. Porque fíjate tú que ya sería el tercero A eso me refiero, el cura Tuárez, Hernán Ulloa, que también lo conocemos, pero hay que sentar un precedente esta vez, sería la tercera vez. Vamos de precedente en precedente. y no aprendemos, y no aprendemos. Entonces la Corte tiene que seguir manteniendo el precedente hasta que finalmente entienda la lección. Porque lo contrario, la poca institucionalidad que hay en la Corte se va a perder y ahí ya no sabría yo qué decir. Claro, y también viene la elección de Contralor, que está a pocos metros de que termine, digamos así, ¿no? Y Exactamente. y así lo suspendan, igual quienes vengan tendrán que continuar con el mismo procedimiento o cambiarlo para Contralor. No, yo creería que el procedimiento tiene que continuar porque es como, tú conoces mejor que yo, es como en un momento dado, por alguna razón, salvo que es una audiencia que se tenga que reinstalar, si te sal, el juez se va de vacaciones, el que viene continúa despachando sin que tenga que dejar ninguna nulidad. Aquí es más o menos lo mismo, se van los unos, vienen los otros, pero el concurso sigue, porque el concurso es para los aspirantes, no es para los consejeros, de tal manera que creo que tendría que probablemente continuar, ¿verdad? Habría que ver cómo queda finalmente, pero pienso que para que no se sospeche de acuerdos o cosas por el estilo, la Corte tiene que actuar antes de que ambas cosas ocurran. Y no sé si viste el día de ayer en las redes sociales unas supuestas preguntas para Contralor que parecían examen de cívica de escuela, no sé si las viste. No, no las vi, pero no me extrañaría. Pero mira, más allá de eso, el problema es que aquí se filtra toda la información. Y que ellos hayan tenido el banco de preguntas o cosas por el estilo, algo que a mí Es correcto. O sea, no me llama la atención, pero por eso decía hace poco en otra entrevista, el problema nuestro no es la ley, el problema nuestro no son las instituciones, porque tanto la ley como las instituciones son hechos por personas que tienen una mentalidad o una idiosincrasia desgraciadamente lamentable, porque piensan pues en sí, piensan en función de grupo, de sus grupos, no se piensa en función del país, por eso no tenemos institucionalidad. Y tú te das cuenta porque cuando tú sales con una sentencia emitida por una corte ecuatoriana y quieres en el extranjero ejecutarla, se te ríen. O sea, ya ni la leen siquiera. O sea, ¿de dónde viene Ecuador? Mira, no pase tiempo. Y tú te has dado cuenta de eso pues, cuando quisieron ejecutar Interpol contra el presidente Correa, pues que el Interpol, imagínate, que no es una acción, que no es un organismo jurisdiccional, te diga, vea, no pase tiempo que esto no se ejecute. Vaya a ver si a Israel le dicen que no. Vaya a ver si al Perú le dicen que no. Entonces, ese es el nivel de credibilidad que tenemos como instituciones y eso tiene que cambiar drásticamente. gracias, Julio César. Continuamos con Andrés o Alcides. Gracias, Hugo. Y son exactamente las 8 de la mañana con 57 minutos, 8 con 57 minutos. Quería volver un poco al tema del Consejo de la Judicatura con el doctor Julio César Cueva. Este consejo, en efecto, ha tenido pues hartos inconvenientes. El anterior presidente encargado, pero que estuvo encargado más de un año, que es el doctor Fausto Murillo, para salir de la presidencia fue toda una historia. Aunque era encargado, ya estaba pues de largo y era apoyado, tenía además un apoyo gubernamental, eso era obvio. Hacían mayoría con el doctor Juan José Morillo, que ahora está también en este lío con la vocal o consejera Barreno. Y hacían mayoría con la señora Barreno, porque son 5. Luego se nombra por parte finalmente de la Corte Nacional de Justicia al miembro o al delegado de la Corte Nacional de Justicia, que es el actual presidente, como dice la ley, el señor Patiño. Hacen otra mayoría con el señor Javier Muñoz, que ya había tenido su rife y rafe, había tenido
sus fricciones públicas con el presidente de la República, porque él es delegado del presidente, pero no, digamos, del actual presidente, sino que en su momento fue delegado por la presidencia de la República, cuando le tocó que lo deleguen al señor Muñoz. Y entonces la señora Barreno se cambió de, digamos, de bando. Ya no hacía mayoría con los que estaban, Murillo y Morillo, sino que hace ahora con Patiño y con Muñoz. Sin embargo, como tú dices, hay una pelea y una pugna con la propia Corte Nacional de Justicia y con la Fiscalía que viene de meses atrás y que a uno lo deja realmente así con la boca abierta porque desde cualquier instancia se lanzan disparos como esas películas de guerra urbana, desde un lado al otro se disparan los unos a los otros y al final a la ciudadanía eso no le interesa. Lo que nos interesa, Julio César, es que haya justicia y que no exista impunidad, ¿no? Pero, repito, este Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, ha tenido en pocos años una historia digna de hacerle una novela, de una serie de Netflix. Yo creo que ni eso, ni en Netflix se ve lo que pasa aquí. Esa es la verdad. Y créeme que después de ver tantos atropellos que hubo durante la era de Gustavo Yalc, yo pensé que no podíamos caer peor, pero la verdad es que sí, Gustavo Yalc se atrevió a tanto. Y de lo que yo recuerdo, no sé si Hugo tiene un poco más de memoria que yo en ese tema, pero creo que este ha sido el peor consejo de la judicatura. Porque no solamente hemos caído en la pugna en donde se están matando, porque no se están matando por servir, por si acaso, no es que se están matando porque yo pienso que esto es lo mejor para la justicia, no, se están matando por seguir en el cargo que por $4,000, entre comillas, por eso se están matando. Pero el sistema judicial ha caído cada vez más bajo, las unidades judiciales están destruidas, el expediente electrónico no existe. De hecho, cambiaron la forma en que se entraba al sistema judicial por internet y lo hicieron peor. Ahora es más difícil conseguir los documentos en PDF. Es un desastre. En cuanto al tema procesal, realmente Lo que tú decías, no es una función, es una disfunción. Lo que tú nos decías, yo me quedé con esa frase tuya. Claro, la función judicial es una disfunción judicial. Y justamente por lo que esta gente hace. Pero lo grave no es eso, Andrés. Lo grave es que si las cabezas piensan y funcionan así, ya te has de imaginar tú cómo funcionan los juzgados de primer nivel. Y eso aún no es lo más grave. Lo más grave es que la gente sí se da cuenta y no confía en la justicia. Entonces, cuando no confía en la justicia, pasan las cosas que vemos todos los días, ¿verdad? Extorsiones, ¿verdad? Secuestros. Muchos no tienen que ver con delincuencia organizada. Es gente que manda a extorsionar o a secuestrar para decirle, ¿sabe qué? Fulano de tal le manda a decir que por favor le pague la deuda, no quisiéramos tener que regresar por usted, ¿verdad? Bueno, eso debería demandarse civilmente, pero la gente dice civilmente, para que la otra parte compre el juez o haga, pero si todo el mundo hace lo que haga en el sistema judicial, no, le mandan a alguien que le cobre, ¿verdad? Ya cuando te pone más difícil tienes los casos de sicariato, ¿verdad? La ciudadanía agarra a un delincuente, no lo entrega a la policía, lo lincha primero y lo entrega después. Eso es una demostración de la anarquía en la que estamos cayendo, consecuencia de la falta de credibilidad del sistema judicial, que se irradia desde arriba hasta el juzgado más pequeño de cualquier rincón del país. Ese es el problema. Esta gente no se da cuenta el daño que le está haciendo a la sociedad. Por eso creo yo que la asamblea que viene, entendería que todos los asambleístas que solo van a estar 18 meses han de querer ser reelectos. Si de verdad quieren eso, lo primero que tienen que hacer es la comisión correspondiente, llamar a juicio político y tienen que destituir a esta gente. Pero además habría que ver si es una reforma constitucional o una enmienda lo que se requiere para cambiar la forma en que se conforma el Consejo de la Judicatura. No puede seguir siendo un ente político. Tiene que tener una constitución de naturaleza técnica. Porque el requisito, ¿cuál es? Ser abogado con probidad 10 años. Yo conozco unos que tienen 30 y en su vida han pisado un juzgado. ¿Cómo van a saber cómo funciona el sistema judicial? Y la pregunta es, ¿qué es probidad? Dos certificados que me hace el vecino que dice que yo soy un hombre probo, que soy bueno, que soy cumplidor de mis obligaciones. Por favor, y esa gente va a tratar de hacer que el sistema judicial funcione. Los que estamos todos los días en los juzgados sabemos que no funciona.
Vemos las resoluciones que dicen, por ejemplo, para que tengan una idea, que se le prohíbe a los jueces usar licencias privadas para hacer audiencia Zoom. Yo estoy de acuerdo, siempre y cuando la judicatura le dé a cada juez una licencia comprada por la judicatura para hacer Zoom. Es decir, no hacen y no dejan hacer. Va a las unidades judiciales y te dicen, ¿sabe qué? Tráigase la resma, no sea malito. Tal como estaba la justicia antes. Entonces, eso tiene que cambiar, pero no va a cambiar mientras quienes los tengan que hacer eso estén peleándose por seguir ahí y no están ahí para pelear su sueldo. Y no están ahí porque yo no los veo pelearse porque no, esta resolución es mejor para la justicia y entonces yo sí quiero el expediente electrónico. Ellos tienen idea de lo que es el expediente electrónico, no les interesa lo que es el expediente electrónico, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer y no les interesa. Entonces, tiene que haber una forma en que se cambie la manera en que se arma el Consejo de la Judicatura. Fíjate lo que tú dices, el presidente se pone a pelear con el Volcán Muñoz de que no, que usted es mi delegado. Están equivocados los dos, ¿verdad? Porque el uno lo que tiene que hacer es servir a la justicia para que funcione bien y el otro está equivocado porque lo que manda es una terna, pero no es su delegado, no es su empleado. Entonces eso es lo que tiene que ser la mentalidad que tiene que cambiar, que piensan que porque yo lo pongo a alguien en la terna, si te llegan a elegir me debes, y el que llega piensa que debe. Y ahí es donde empieza el intercambio y el cruce de favores. Págame con esto porque yo te puse y tú me debes a mí. Mientras esa mentalidad no cambie, ¿verdad? Nada va a cambiar. Fíjate lo que pasó con Trump. Trump escogió a una jueza, ¿verdad? Cuando murió la conocida magistrada de muchos años en la Corte Suprema, por constitución a él le tocaba a la persona, poner el nombre de la persona fue ratificada por el Senado. Cuando entró, Trump llamó porque intentó que ella tuviera algo en su favor en cuanto a la elección y ella le dijo, no, usted no le debo absolutamente nada. Yo pude haber puesto ahí, pero eso no significa que yo le debo a usted y ella actuaré conforme a la Constitución y la ley. Eso en el Ecuador de hoy es impensable. Eso no existe. Eso no existe. Y mientras eso no cambie, las 9 de la mañana con 5 minutos. Don Alcides. Doctor, el tema del fentanilo, ahora que está de moda esta droga, sin que eso signifique que ha dejado de estar de moda la cocaína y sus derivados. Fíjese lo que está ocurriendo no en Estados Unidos, en el Ecuador también y en otros países. ¿Qué podemos hacer? La ley puede hacer algo. El problema es de la familia. El problema es de que la modernización trae como consecuencia este tipo de drogas. ¿Cómo ve el asunto, doctor? El problema es global, no solamente en el Ecuador, porque el fentanilo no se hace en el Ecuador, ¿verdad? Es trabajo todo, así es, porque fíjate tú, la policía va a detener al microtraficante al barrio y el pegarle a la policía. ¿Cómo se combaten las cosas así? Difícil. Y es global porque lo que está viviendo el mundo actualmente es la transición entre la cocaína al fentanilo. El sistema de compraventa y negociación y producción de cocaína está en crisis por la entrada de un producto, como todo producto, toda persona que produce algo para vender, lícito o ilícito, busca básicamente, uno, que su producto sea rentable, dos, que cueste menos y lo pueda vender en más, y tener la fidelidad del cliente. Cuando hablas de drogas, ¿verdad? Estás hablando que la fidelidad, estás hablando de adicción. Buscan productos que sean cada vez más adictivos para hacer que la gente no pueda salirse de eso, porque esos son clientes fieles, entre comillas. ¿Qué es la diferencia entre el fentanilo y la cocaína? Es más adictiva la una que la otra, es más barata también, y debe ser seguramente más fácil de transportar y de camuflar y de contrabandear. Entonces, esta crisis ha puesto en riesgo a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de la cocaína. ¿Por qué? Porque son grandes organizaciones que tienen, por así decirlo, una nómina muy grande que tienen que mantener. Y cuando no la pueden mantener, ¿qué tienen que hacer? Buscar negocios alternativos, entre comillas, para poderlo sostener. Entonces, por eso tienes tú todo lo que es secuestro, todo lo que es extorsión, ¿verdad? Y todos estos crímenes violentos, porque esos crímenes violentos tienen que ver también con la lucha de territorio, ¿verdad? Porque ya el territorio se reduce, entonces hay que ir a buscar otro territorio. Más o menos lo que ocurre, y es un asunto casi que natural, ¿no? Es lo que ocurre con los animales, pues si tú les quitas su hábitat donde se alimentan, salen a buscar otro hábitat para alimentarse. Aquí ocurre más o menos lo mismo. Entonces, la lucha es global, pero te voy a decir exactamente por dónde tienes que empezar. Esto no es cuestión de dar más balas. Esto es cuestión de atacar la estructura financiera de esta gente. Porque todo se hace con y por dinero. Los sicarios, la droga, la impunidad, la corrupción, las balas, las armas, todo con qué se compra.
con dinero. Si tienes dinero, tienes capacidad de pelear. Cuando no tengas dinero, no tienes capacidad de pelear. ¿Sabes qué se está haciendo en el Ecuador por combatir eso? Nada. Cero, nada, nada. El Ecuador se ha convertido en una isla, en un territorio, de una lavandería de 250.000 kilómetros Julio cuadrados, por César, donde tú Julio lo ves, César, hay situaciones sospechosas. Julio César, entonces vamos a llegar finalmente a que tengamos que legalizar el consumo, pues. Es que eso no le corresponde al Ecuador, porque en el momento en que tú haces una cosa así, todo el mundo que no lo ha hecho te va a catalogar de narcoestado. Además de eso, pues vas a entrar de entrada, vas a entrar a la lista de los países terroristas que financian este tipo de actividades. Eso no lo puedes hacer, eso es una resolución de las Naciones Unidas. A ese nivel se tiene que hacer. Y eso no va a pasar, honestamente no va a pasar. Lo que tiene que dejar de pasar es que esta guerra se siga peleando con muertos y plata ecuatoriana, porque aquí la plata y los muertos la estamos poniendo nosotros. Pero es que esa droga no nos la estamos metiendo en la nariz nosotros, se la están metiendo otros países, pero ellos no la pelean en su territorio como la peleamos nosotros. Entonces toca que nosotros nos sentemos y le digamos, ¿saben qué? Yo es inevitable que deje de poner los muertos, pero por lo menos pongan la plata, porque nosotros como Estado no tenemos la capacidad. Tú a esta gente le incautas $1 millón, mañana de cada chica te ponen 10. Te le llevas de la penitenciaría 10 fusiles, mañana te ponen 20, ¿verdad? Y tienen una capacidad de reposición y una economía que el Estado ecuatoriano no tiene. Si a eso tú le sumas, que perdóname la expresión, que a alguna bestia se le ocurrió que era mejor darle los cobras a los militares y darle $1.000 millones a los militares en lugar de dárselos a la policía, ¿verdad? Estamos peor. Porque cuando se acabe el estado de excepción, los cobras, ¿sabes dónde van a terminar? Cogiendo polvo en los cuarteles, mientras la policía sigue empujando a los patrulleros para que enciendan. Y eso se tiene que acabar, porque la policía no puede seguir siendo el patito feo de la seguridad interna y los militares los grandes salvadores de la patria. No, señor. Esa plata, yo espero que el presidente que venga revoque eso, le dé los $1.000 millones a la policía y le diga a los militares, señores, presten los cobras que yo los necesito, y se los entregue a la policía. Eso era lo correcto hacer. Como no se hizo, espero que quien venga lo haga. Y ese va a ser un claro mensaje a la ciudadanía: yo estoy con ustedes. Y creo que eso le va a dar un respaldo importante porque lo va a necesitar los 18 meses que tenga que gobernar. 9 de la mañana, 12 minutos, 9 de la mañana, 12 minutos, Radio Atalaya, su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Julio César Cueva García. Las preguntas de Hugo Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Gracias, Alcides. Julio César, ¿podrías explicarnos un poco a nosotros y a la audiencia, obviamente, cómo funciona el sistema de recompensas? O sea, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, obviamente la persona que da la información queda en el anonimato. Sí, a ver, lo que van a tener primero lo que van a hacer es, no he visto el comunicado, pero te ponen la cuantía y te dan un número al que tú tendrás que llamar, ¿verdad? Y una vez que tú llames el número, obviamente alguien te va a localizar o te va a contactar en reserva, ¿verdad? Probablemente, pues, si es la embajada, será en el consulado o en la embajada, en un lugar en donde no se filtre la identidad de la persona, y van a primero a obtener la información que tú tengas, y van a corroborar esa información. Y si como consecuencia de esa información ellos logran el objetivo en materia de la recompensa, te la van a dar. Cuando se trata del gobierno americano, normalmente eso viene acompañado de que además te dan la visa para que puedas ir a los Estados Unidos y protección de testigos en los Estados Unidos, ¿verdad? Eso así fue como funcionó en Afganistán y en otros países que estuvieron intervenidos cuando se querían los nombres de los cabecillas del Talibán y de ISIS. Así era como funcionaba la información, y aparte se los llevaban con una visa especial a los Estados Unidos, les daban protección a víctimas y testigos y ya el pago se lo hacían allá. Es la manera en que funciona, en que opera el tema del sistema de recompensa con el gobierno americano. Te sacan de ese país porque obviamente pues la idea es que preservar a la persona, porque ojo, acuérdate que en el sistema americano, igual que en el nuestro, el testigo tiene que declarar. Y entonces al testigo hay que protegerlo porque el testigo muerto no sirve. Entonces, parte del sistema de recompensas es que a esta persona la van a poner a buen recaudo, probablemente fuera del país, con identidad diferente. Y quizás el momento de la declaración con el rostro tapado, como en otros países. Normalmente no. En Estados Unidos no existe esto de los rostros cubiertos. La persona, en Estados Unidos existe el principio de que tú tienes derecho a enfrentar a tu acusador. Por eso es que, por ejemplo, en temas de violaciones, muchas mujeres no denuncian porque tienen que ir a dar la cara y a dar testimonio. No es como aquí que los protegen, no saben quién es.
allá tienes que ir a dar la cara. Lo que ocurre, que además probablemente la conozcan en su momento, porque puede ser que sea alguien de adentro de la organización. Comprenderás que a este nivel probablemente sea un delator el que le dé la información, porque tú y yo que estamos en la calle no tenemos idea de cómo funcionó esto. Entonces probablemente es un delator. Pero a esta gente le cambian la identidad y la mandan a otra parte en un país de 350 millones de habitantes y con 51 estados. Es difícil que te encuentres. Pero va a tener que dar, con protección va a ir a la corte, pero va a tener que estar ahí sentado y dar la cara. Así ha funcionado en los casos del narcotráfico. Los delatores han estado frente a frente con las personas para quienes trabajaron en su momento, solo que ya después obviamente ya no saben a dónde están, pero sí tienen que dar la cara, ahí no hay rostro cubierto. Y por ejemplo, digamos que sale el autor intelectual y dependiendo en qué país esté el autor intelectual, tendrán que extraditarlo acá a Ecuador, o si está en Ecuador, quedarse aquí en Ecuador, ¿no? No necesariamente, porque acuérdate tú que internacionalmente, bueno, universalmente, donde se comete el delito es donde te van a procesar. Pero ¿qué pasa si la orden salió de Panamá, por ejemplo? El delito de ordenar el crimen es de Panamá. La ejecución es en el Ecuador. Entonces, lo que va a hacer el gobierno americano es pedirle a Panamá la extradición de esas personas y lo que le van a decir al presidente y al procurador y al fiscal general de Panamá: aquí hay intereses norteamericanos involucrados, así que yo lo estoy pidiendo. Y comprenderás que ante un pedido de extradición de Estados Unidos y uno de Ecuador, va a pesar el de los Estados Unidos. Pero si la orden la dieron en Panamá, es Panamá donde tendrá que juzgarlo, ¿verdad? Pero Estados Unidos podrá decir: yo le inicié un proceso aquí porque este señor además está traficando droga a los Estados Unidos, así que yo lo pido. Y el gobierno panameño comprenderá que entre una cosa y otra va a preferir al gobierno norteamericano. Tendremos que ver en qué país se localiza la persona y ver si Estados Unidos tiene la capacidad de pedir su extradición. Y como tú sabes cómo funciona, pues si no, el gobierno norteamericano pondrá el peso que necesite en ese país para asegurarse que en ese país se emita la condena correspondiente. Pero ya el hecho que el FBI esté metido y que el gobierno de Estados Unidos ponga $5 millones es una advertencia a todo el mundo. No se meta nadie, que aquí vamos a resolver nosotros. Muchas gracias, Julio César. Continuamos con Andrés. Gracias a ti, Hugo, como siempre, un placer. Más bien para agradecerle al doctor Julio César Cueva, agradecerle por su presencia, también a los mensajes que tenemos de varias personas del WhatsApp que nos escriben y que nos dan sus comentarios acerca de la entrevista. Hemos transmitido varias de las inquietudes también de personas y oyentes que siempre están con nosotros, aprovechando la calidad de nuestros invitados y de esta dinámica de preguntas y respuestas. Julio César, muy gentil, que tengas un buen fin de semana, ¿eh? Y esperemos el debate el domingo. Gracias igualmente, Hugo, un abrazo. Andrés, lo mismo. Alcides, a Juan Carlos lo veo recién llegar. Juan Carlos, un abrazo, que tengan un buen día. Un abrazo, Julio César. Cuídense, chao.